Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hacer un poquito de limpieza para preparar nuestra cocina para las fiestas navideñas. Así que si os interesa este vídeo, quedaros conmigo. La limpieza de hoy se va a centrar básicamente en lo que es la cocina. Hace unos vídeos atrás os grabé la limpieza profunda del horno, porque ahora vienen fechas donde horneamos muchos, hay muchos invitados en casa, hacemos muchas comidas, muchas cenas, entonces lo quería dejar preparado para estas fechas que vienen ahora. Lo mismo con la nevera. Es cierto que yo la nevera la voy manteniendo bastante limpia, pero de vez en cuando me gusta pues sacarlo todo y dar una buena limpieza. Quería aprovechar porque tenía que ir a hacer la compra semanal, entonces como se me había vaciado bastante, antes de llenarla y tener que sacar más cosas, pues aprovecho justo antes de hacer la compra para hacer este tipo de limpiezas. Yo, bueno, como os he comentado, la voy manteniendo. Yo cada vez que veo una manchita, veo algo, pues suelo limpiarlo. Pero lo suelo hacer cada 2 o 3 meses, digamos que por cambio de estaciones, me gusta hacer este tipo de limpieza en la nevera. Entonces lo que hago es sacarlo todo, tanto los cajones como todos los accesorios de la nevera para darles una buena limpieza. Yo lo que hago es limpiar todo con agua y fregaplatos, Fairy o el que uséis, el que tengáis, y nada más. No le pongo ningún producto, ni desinfectante, ni multiusos, ni cosas así. Recordad que la nevera es un lugar que está herméticamente cerrado, con una temperatura muy fría. Entonces, si ponemos algún producto que tenga químico, puede llegar luego a nuestros alimentos. Así que yo os recomiendo, es una recomendación. Ya sabéis que luego cada uno puede hacer lo que quiera, pero no uséis nunca productos químicos para limpiar la nevera. Es mejor que lo hagáis con agua y fregaplatos, el que tengáis, o con una bayeta húmeda, lo que es la zona interior, que es como la hago yo. Una vez lo tengo ya todo fregado, como veis voy poco a poco, que por cierto tengo que cambiar esta bandeja de la nevera porque se nos ha roto, se ha partido, y tengo que buscar dónde venden, digamos, recambios de este tipo de bandejas de nevera, porque tiene que ser el modelo exacto. Y también hago lo mismo con estas bandejas que son las que van en la parte grande de la nevera. Estas son de cristal, tengo que tener un poquito más de cuidado porque si se dan algún golpecito algo se rompe porque son más delicadas, pero bueno, de igual manera la lavo con agua calentita, que ya sabéis que yo soy del team agua caliente siempre, ya sea verano o invierno, me da igual. Yo siempre lavo o limpio con agua caliente. Y bueno, voy a hacer lo mismo con todas las bandejas o todas... Sí, son bandejas, sí. Para mí son bandejas. No sé cómo le llamáis vosotros, pero yo le llamo bandejas de la nevera. Y luego también quería aprovechar para limpiar estas cajitas que yo tengo organizadoras. En algunas la tengo para el cajón de la fruta, otra para poner los yogures o cosas así. Y también pues de ir poniendo y sacando a veces se ensucian, aunque como os he dicho, yo cada vez que veo algo un poquito así sucio que está para lavar o para limpiar, le voy dando un pequeño mantenimiento. Y bueno, ahora termino de limpiar todos los cajones y todos los accesorios de la nevera y continuamos. Una vez ya lo tengo todo fregado, lo he dejado escurriendo un poco. Voy a ir limpiando la parte interior. Lo hago con un paño de microfibra húmedo. Lo lavo primero siempre bien con agua y detergente, fregaplato, lo que tengáis, para que esté bien limpio. Y luego voy a darle un repasito en la parte de dentro. Esta parte es la más fácil porque en realidad no está sucia.
si es el caso de que tenéis una nevera muy sucia, como es el caso de la nevera del piso de mi madre, que no sé si os acordáis, cuando hice esa limpieza, que esa nevera estaba, que era un horror, tenía hasta cosas podridas dentro. Y la verdad que fue todo un reto, me lo pasé súper bien, terminé muy muy cansada, pero me lo pasé muy bien en ese piso, quitando la cantidad de suciedad que había por todos lados. Pero bueno, en fin, que de normal las neveras que tenemos en casa no suelen estar tan sucias como aquella, pero siempre que le vayamos dando un mantenimiento. ¿Esto qué significa? Que cuando veamos que algo se ensucia, pues lo limpiamos al momento y luego nos evitamos tener que darnos pues un montón de horas de limpieza quitando suciedad incrustada, suciedad pegada, cuando esto lo podemos evitar. Entonces, una vez ya tengo toda la nevera limpia, que como veis ha sido súper rápido, voy a secar los accesorios de la nevera porque todavía están un poquito húmedos. Los dejo bien secos antes de colocarlo dentro. No coloco nada que tenga humedad para que no se genere luego ahí como moho o cosas raras, organismos vivos en la nevera. Y una vez lo tengo todo seco, lo vuelvo a colocar en su sitio. Con todo ya colocado, es el momento de volver a guardar todo en la nevera. Voy a poner el embutido aquí en su cajón. También a la fruta que tenía, que no era mucha porque como os he dicho tengo que ir a hacer la compra. Voy a colocar estas bandejitas o cajitas, que estas las compré en Teddy hace muchísimo tiempo, son muy económicas, pero la podéis conseguir en cualquier sitio. Hoy en día ya lo venden en muchos bazares o cosas así. Podéis encontrar cajas organizadoras de este tipo. Y también quería reorganizar un poquito la zona de las salsas porque me he dado cuenta que tenemos un montón de salsas. Hasta que no las he sacado todas he dicho, madre mía, cuántas salsas tenemos. Pero bueno, a los niños muchas veces les gusta, pues si haces hamburguesas, pues salsa de hamburguesa. Si haces patatas al horno con bacon, pues salsa ranchera. Que si haces alitas a la barbacoa, en fin, un montón de salsas. Yo prácticamente no como, pero bueno, a ellos les gusta para ponerlo en según qué comidas. Y colocaré también las botellas que tenía por aquí de cava que no usamos nunca y cosas así, pero bueno, siempre las tengo ahí en la nevera. Y una vez ya lo tengo todo en la parte de arriba, voy a pasar a la zona del congelador. Esta parte es más fácil porque son solamente tres cajones, bueno, casi cuatro porque hay uno chiquitín. Y voy a aprovechar para depurar cosas que tenía en el congelador, bolsas de algunos restos de verduras congeladas, cosas que compro que ya estaban caducadas. Entonces, esto también va muy bien para tirar cosas que tengamos desde hace mucho tiempo y hayan caducado o no usemos. Y así ganamos espacio también en el congelador y en la nevera, en ambos sitios. Estas limpiezas son buenas para estas cosas, para depurar tanto en los muebles de la cocina como en la nevera. Yo la recomiendo porque la verdad es que ganáis muchísimo espacio. Y mientras se va escurriendo los cajones, voy a hacer lo mismo que arriba, le voy a dar un repasito al congelador, que tampoco no estaba muy sucio, pero bueno, quito algunas miguitas a veces de pan cuando congelo, que caen miguitas, etcétera. Y una vez ya lo tengo todo limpio, vuelvo a colocar los cajones y el cajón de abajo me ha quedado casi hasta medio vacío porque había hecho bastante depuración. Y una vez ya tengo toda la parte de dentro limpia, voy a darle a la zona de fuera, primero con un paño de microfibra y después le voy a dar con el abrillantador este del Mercadona, que me encanta cómo deja los electrodomésticos de acero inoxidable. La verdad es que es una pasada este producto, me gusta muchísimo. Solo que tengáis cuidado cuando lo ponéis porque si cae al suelo
luego resbala muchísimo y es peligroso porque lo he comprobado que mi hijo pequeño pasó luego corriendo y se resbaló, así que hay que tener bastante cuidado. Yo recomiendo que o lo pongáis en el paño y luego le deis al electrodoméstico o después de usarlo freguéis el suelo bien fregado, muy bien fregado, porque si no resbala muchísimo y hay que tener que, o sea, hay que evitar accidentes y sobre todo para las fechas que vienen ahora. Y bueno, ya he terminado con la nevera y ahora quería aprovechar y limpiar el microondas porque fijaros cómo está, es un microondas de uso diario, somos una familia real y también se nos ensucia la casa, aunque siempre me digáis que tengo mi casa muy limpia, que la cuido mucho, pero en mi casa se ensucia muchísimo. Por eso siempre os hago hincapié con los hábitos de limpieza, con las rutinas, porque si no tenemos rutinas, la casa es un caos absoluto y dentro de lo que cada uno pueda, pues hay que ir limpiando. He cortado el limón y lo he puesto 7 minutos en el microondas y luego lo he dejado 5 minutitos más para que genere vaho. Ese vaho lo que va a hacer es ablandar toda la suciedad que hay dentro del microondas, ya sea grasa, ya sea cosas pegadas de comida cuando está ya en el microondas. Entonces dejamos que a ese vaho haga actúe en el microondas y luego con un paño de microfibra, como veis, es súper rápido. En la zona de arriba, como tengo la resistencia del grill, es más complicado, pero bueno, voy metiendo la mano, como vais viendo, y también le doy a la resistencia porque a veces también se ensucia. Y luego, en un momentito, pues el microondas es una cosa que es súper fácil de limpiar y yo cada vez que lo veo sucio no hay un tiempo determinado. Cuando se ensucia, pues se limpia y punto. Y ya me lo dejo también preparado para volver a ensuciar, como digo yo, que esto es como eh, el día de la marmota, que no se acaba nunca. Limpiamos y ensuciamos, limpiamos y ensuciamos. Y una vez ya lo tengo limpio, coloco el plato que lo había lavado en el fregadero y le voy a dar también con el abrillantador para que ya se quede perfecto. Y ya de esta manera tengo casi toda la cocina limpia, me queda solamente pendiente el lavavajillas y la campana, pero bueno, la campana también la voy limpiando muy a menudo, así que no está muy sucia. Y una vez ya he terminado, voy a dejar cómo se queda el resultado final del microondas, que la verdad es que se queda impecable y eso nos lleva apenas unos 10-15 minutitos, no nos lleva más tiempo. Y bueno, familia, voy a aprovechar que ya había estado limpiando, también he tirado cosas, se me han caído cosas al suelo, son momentos que no veis, que se cortan, pero existen. Así que voy a aprovechar y voy a darle una pasadita con la escoba rápido para quitar pues todas las miguitas y todas las cosas que se puedan haber caído mientras estaba limpiando. Y una vez termino con la escoba de barrer, voy a darle una fregadita porque como os he comentado antes, ha caído un poco de producto en el suelo y no quiero accidentes en casa, así que voy a fregar bien la cocina y dejármela ya limpia. Y bueno, este vídeo es para motivaros y para recordaros si tenéis que limpiar la nevera, que ya toca, o el microondas. Así que nada, mucho ánimo con vuestra limpieza. Si os ha gustado este vídeo, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.